El mundo de Sofía es una obra escrita por el autor noruego Jostein Gaarder, perteneciente al género de la ficción filosófica. El libro se presenta como una narrativa que, a través de la historia de una joven llamada Sofía, busca llevar al lector a reflexionar sobre las grandes cuestiones de la existencia, el origen del universo y el sentido de la vida. Producida en un contexto cultural y social donde la globalización y la búsqueda de respuestas sobre la condición humana adquirían nuevos matices, la obra dialoga con tradiciones filosóficas antiguas y modernas, sumergiendo al lector en una atmósfera que mezcla lo cotidiano con reflexiones profundas. Gaarder utiliza cartas misteriosas y encuentros inesperados para introducir temas filosóficos sin recurrir a un lenguaje excesivamente técnico, lo que permite que lectores de diversas edades accedan a los conceptos expuestos. La narrativa comienza con la llegada de cartas enigmáticas al buzón de Sofía, que pronto despiertan en ella cuestionamientos fundamentales sobre la realidad. Los mensajes, compuestos por preguntas como ¿quién eres? Y ¿de dónde viene el mundo?, sirven como detonante para que la protagonista inicie un viaje de descubrimientos. A través de estas cartas, el autor presenta una serie de conceptos y argumentos filosóficos, partiendo de los primeros pensadores de la Grecia antigua hasta llegar a las ideas que impregnan la modernidad. Gaarder organiza el contenido, de modo que cada capítulo o sección expone progresivamente distintos aspectos del pensamiento filosófico. En un primer momento, el lector es introducido a las ideas de los presocráticos, cuyas indagaciones sobre el origen del universo y la naturaleza de las cosas despiertan la curiosidad de Sofía. A medida que la historia avanza, el texto explica el surgimiento de la filosofía y la evolución del pensamiento humano, abordando desde las escuelas de la antigüedad hasta los desafíos y dudas del mundo contemporáneo. En el transcurso de la narrativa, el autor utiliza la trayectoria personal de Sofía para exponer los argumentos centrales del libro. Por ejemplo, el constante cuestionamiento sobre la identidad de la joven, ilustrado a través de situaciones donde se enfrenta a su propia imagen o al simbolismo de las cartas, se presenta como una metáfora de la búsqueda del autoconocimiento. Esta búsqueda, que se convierte en el hilo conductor de la obra, se aborda sin juicios, con el fin de transmitir las ideas que subyacen a la existencia humana. Otro punto central que explora el libro es la interrelación entre el universo y el ser humano. Gaarder cuestiona, de manera descriptiva, cómo el mundo pudo surgir de la nada o si siempre existió algo que lo sustentara. La obra propone que, incluso ante respuestas aparentemente definitivas, como las enseñanzas religiosas, siempre hay espacio para el cuestionamiento y la formulación de nuevas preguntas. Así, la narrativa emplea ejemplos cotidianos y metáforas que acercan al lector a dilemas existenciales, desde la experiencia de recibir una carta misteriosa hasta comparar cómo los niños se maravillan ante el mundo en contraste con los adultos, que a menudo dejan de asombrarse ante lo ordinario. Gaarder también introduce reflexiones sobre temas como la naturaleza de la vida, la inevitabilidad de la muerte y la posibilidad de una existencia más allá de lo visible. En un pasaje emblemático, el autor describe la sensación de Sofía al enfrentarse al misterio del universo, sugiriendo que el mundo puede entenderse como un conjunto de enigmas por descifrar. Este enfoque, que evita críticas o interpretaciones personales, se mantiene fiel al objetivo de presentar las ideas centrales, dejando claro que el conocimiento filosófico no se reduce a respuestas acabadas, sino a un proceso continuo de indagación. Cada idea o tema relevante se desarrolla mediante una narrativa que alterna momentos de introspección de la protagonista con explicaciones sobre los fundamentos históricos y filosóficos del pensamiento. Por ejemplo, la transición entre las enseñanzas de los filósofos griegos y los cuestionamientos modernos se da de forma natural y secuencial, mostrando la evolución de las ideas sin romper el flujo narrativo. Esta progresión lógica evidencia cómo los argumentos se entrelazan, pasando de la admiración infantil a la complejidad de los debates filosóficos adultos. En varios momentos, la obra destaca la importancia de la curiosidad y el cuestionamiento en la construcción del conocimiento. El autor enfatiza que la capacidad de asombro es una característica esencial del ser humano, traducida en la búsqueda de respuestas sobre el origen del universo y el sentido de la vida. Fragmentos donde Sofía se enfrenta a situaciones cotidianas, como leer las cartas u observar su entorno, ejemplifican cómo la reflexión filosófica
filosófica puede surgir de los aspectos más simples de la existencia. Así, el mundo de Sofía integra sus argumentos, mostrando que las grandes preguntas no son abstractas, sino parte de la vida diaria. Otro aspecto clave es la presentación de los métodos históricos para construir conocimiento. El libro resalta la importancia de la razón, el debate y la experimentación, permitiendo que el lector comprenda cómo los filósofos usaron estas herramientas para formular teorías sobre la existencia y el universo. La estructura del texto hace que cada argumento forme parte de un todo, donde las ideas se complementan. De este modo, el contenido invita a acercarse a la filosofía con mente abierta, sin temer a las preguntas desafiantes. Justin Gardner, reconocido por su habilidad narrativa, tiene formación en filosofía y literatura. Su trayectoria refleja un interés profundo por los temas existenciales y por transmitir ideas de manera accesible. Esta experiencia se plasma en la obra, que presenta argumentos con claridad y sin jerga académica. Su influencia se nota en una narrativa que privilegia enseñar mediante la curiosidad y el asombro, subrayando que el conocimiento filosófico debe buscarse, no imponerse. El libro está dirigido a un público amplio, desde jóvenes que se identifican con la búsqueda de Sofía hasta adultos interesados en repasar los fundamentos del pensamiento filosófico. Los temas tratados son relevantes para cualquiera que desee comprender los orígenes del universo y por qué el ser humano cuestiona su existencia. Esta reseña descriptiva sirve como base para análisis futuros, ofreciendo una visión clara y objetiva del contenido. Se enfoca en sintetizar argumentos e ideas centrales sin críticas ni interpretaciones personales, preservando la neutralidad. El texto está estructurado en secciones definidas que separan la presentación de la obra, la síntesis de argumentos y la información sobre el autor, manteniendo una progresión lógica. El lenguaje es directo y objetivo para facilitar la comprensión. Cada sección garantiza una visión completa del libro, desde los cuestionamientos iniciales hasta la exploración del conocimiento filosófico. Al evitar juicios de valor, el texto enfatiza la exposición del contenido y los mensajes del autor, cumpliendo su propósito como base para análisis profundos. El mundo de Sofía presenta una narrativa que expone argumentos clave sobre la existencia y el sentido de la vida. Mediante cartas enigmáticas, diálogos y descripciones cotidianas, Justin Gardner ofrece un panorama amplio de la historia de la filosofía, estimulando la reflexión sin imponer respuestas. La obra entrelaza los cuestionamientos de la infancia con debates filosóficos complejos, evidenciando la continuidad del pensamiento humano a través de los siglos. Esta reseña sintetiza los puntos centrales del libro, desde su contexto de producción hasta sus temas, sin emitir juicios, ofreciendo una visión clara y objetiva de su contenido.